La verdad es que supuse que el tema tenía más acuerdo y que sin perjuicio que pueda haber alguna diferencia táctica de los partidos políticos a la hora de ponerle más énfasis a una cosa u otra, que cuando hablásemos de derechos humanos íbamos a acordar que las violaciones a los derechos humanos se repudian siempre, que no importa quién sea el violador a los derechos humanos y quién sea la víctima de las violaciones a los derechos humanos. Yo escuchaba al principio la intervención sobre Mariel Franco y yo coincido, es un crimen horroroso, fruto de un Estado autoritario que ocupa las zonas marginales de la manera más violenta que hay, esos grupos paramilitares, el BOPE, bueno, terminó como terminó. El Cinturón Sur también terminó como terminó en la ciudad de Buenos Aires, con gendarmería y con prefectura, matando pibes en la Villa Miseria de esta ciudad. Y también hay violaciones a los derechos humanos en esta ciudad, similares a la de Mariel Franco, cometidas por las fuerzas de seguridad dirigidas por el actual gobierno y por quienes los antecedieron en el uso de la gestión estatal durante el año 2003 y 2015 en nuestro país. Claro que tenemos un problema en materia, y por supuesto también acuerdo que si hay violaciones a los derechos humanos en la actualidad, tenemos que ponernos espalda con espalda para frenar las futuras, para mejorar la formación de las fuerzas, en el caso que sean los integrantes de las fuerzas de seguridad locales quienes violenten los derechos humanos, para repudiarlo y para que la justicia sancione a los culpables. Y la diputada propinante sabe que va a contar con este legislador y con el bloque que integro para avanzar en todas esas denuncias y para que la investigación llegue a donde tiene que llegar. Y la verdad es que yo pensé que iba a contar con la diputada y con el bloque que integra para por lo menos repudiar las violaciones a los derechos humanos. ¿Y saben qué? Cuando una familia no puede ver, cuando una mamá no puede ver a sus hijos, cuando un hijo no puede entrar a su casa para ver a su mamá durante un mes, porque hay un cordón sanitario inexplicable en violación a todos los acuerdos internacionales en la materia, se llama violación a los derechos humanos. Cuando hay un límite a la libertad ambulatoria y ese límite no tiene justificativo, ni siquiera en el marco de una emergencia como el de la pandemia se llama violaciones a los derechos humanos. Cuando prohíben las manifestaciones populares, masivas o no masivas, se llaman violaciones a los derechos humanos. Cuando se encarcela a los opositores, se llaman violaciones a los derechos humanos. Cuando eso es de manera permanente, cuando son las mismas fuerzas de seguridad, cuando es el mismo poder político, cuando la justicia es cómplice de ese accionar, es sistemático. Y cuando las violaciones a los derechos fundamentales se hacen de manera sistemática, se llaman violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No importa quién las haga. No importa si es Infran, no importa si es el Mario Bros, no importa si es la policía de la ciudad, no importa si es Morales, no importa si es radical, peronista o del PRO. Esta legislatura tiene que acordar hoy y para siempre que las violaciones a los derechos humanos se repudian siempre y que los cuerpos legislativos son el órgano en donde la representación de la voluntad popular se manifiesta de manera organizada no solamente para disentir, sino fundamentalmente para acordar. ¿Y qué acuerdo más importante podemos tener en democracia que el de la protección irrestricta de los derechos fundamentales? Pero claro, Infran es vicepresidente del PJ, Infran es un hombre poderoso, Infran consigue votos, gana una provincia, pone senadores, pone diputados, sirven para construir una mayoría, un gobierno débil que no sabe para dónde ir, donde la vicepresidenta manda, el presidente acepta órdenes, donde las internas están a la orden del día, donde voltean ministros, donde el ministro de Seguridad de la provincia critica a la de la Nación. Claro, bueno, es una comparsa. No tenemos la culpa que sean una comparsa. Ganaron elecciones, tienen todo el derecho de gobernar, háganlo. Pero los gobiernos en democracia garantizan los derechos fundamentales. Y cuando no lo hacen, sean nuestros o de otros, y este legislador ha dado muestras que sean nuestros o de otros, lo tenemos que cuestionar, los tenemos que criticar. Así que yo exhorto a la reflexión, a la oposición de la ciudad, el oficialismo nacional, para que juntos, si no es el texto el correcto, que busquemos un texto en el que podamos acordar, que repudiemos las violaciones a los derechos humanos, que repudiemos las declaraciones de, por ejemplo, el senador Mayans, que no solo es un antiderechos en general, sino que en particular en este caso ha dicho que el derecho lo tenés, pero no en pandemia. Imagínense si Rodríguez Larreta dice eso. Imagínense si Mauricio Macri hubiese dicho eso.
Imagínense si un radical, lo que serían las hordas, saltándole a la yugular. Bueno, pero no. Lo dijo el presidente de bloque de senadores del Frente de Todos. Imagínense si un gobernador hace lo que hace Infran, ¿no? Y no fuese del Partido Justicialista lo que pasaría hoy en esta legislatura. Fíjense lo que está pasando con las vacunas. Claro que lo del otro día fue un error. Ahora, se ponen como se ponen porque hubo un error grave, por cierto, que produce... nada, hace daño, claro que hace daño. Ahora, ¿se ponen así por las vacunas y no les importa lo que pasa en Formosa? ¿No son argentinos los que viven en Formosa? ¿No es un gobernador? Y eso que la voluntad popular manda, bueno, sí, claro, no siempre, ¿eh? La voluntad popular tiene límites, la mayoría tiene límites. Así sea abrumadora, esa mayoría tiene límites. Y los límites son el respeto de los derechos humanos. Y el Partido Justicialista en Formosa viola los derechos humanos. Y el Gobierno Nacional es cómplice de esa violación. Y esta legislatura se tiene que plantar de pie para defender los derechos humanos en toda la Argentina, ayer, hoy y para siempre. Muchísimas gracias, Presidenta.